Gloria a Dios. ¿Qué tal si vamos a Hechos capítulo 2? ¿Alguien sabe qué se celebra hoy? El día de Pentecostés. Un fin de semana como hoy en muchas partes del mundo, especialmente iglesias pentecostales, valga la redundancia, se celebra este día. Pero es un evento para toda la iglesia del Señor. No es el evento solamente de una denominación. Y muchas veces nosotros tenemos que dar más énfasis también al día de Pentecostés, así como lo hacemos al día de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque la razón por la que podemos celebrar Pentecostés, que es lo que quizás vamos a hablar un poquito en esta mañana, es la razón primordial es porque Cristo murió y resucitó. Amén. Pero la razón por la que existe la iglesia del Señor no simplemente es porque Cristo murió y resucitó, sino también porque el Espíritu Santo vino y descendió sobre la iglesia el día de Pentecostés. Amén. Entonces yo quiero que tú inclines tu rostro en esta mañana y puedas orar en el nombre de Jesús. Y le pidas al Señor que te ayude a entender lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en esta mañana. Porque antes de comenzar a predicar, yo creo que Dios quiere hablarnos bien profundamente en esta mañana acerca de lo que es la presencia y la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué tal si, yo no sé si así lo entiendes, puedes alzar tus manos, aunque estés sentado ahí, y le digas: Señor, gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Dile: Señor, ayúdame a entender la palabra que se va a enseñar hoy. Dame la palabra rema, dame la palabra viva, que la enseñanza se haga transformadora en mi mente y en mi corazón. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en nuestras vidas y que te glorifiques en nuestro corazón y que te glorifiques, Dios mío, en medio de nosotros, entendiendo, Señor, que tú eres el dueño de la iglesia, el dueño de la obra, y tú la sostienes, tú le das vida, tú moras con nosotros. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abra nuestro entendimiento para la palabra que vamos a recibir en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Así que yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pentecostés lo que significa es 50 días. Pentecostés significa esperar 50 días luego de la fiesta de la Pascua. Es una frase no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Habían unas fiestas señaladas en el Antiguo Testamento que el pueblo judío celebraba. Una de ellas era la Pascua. Otra de ellas era los panes sin levadura, que también se daba junto con la Pascua. Y la otra era la fiesta de las primicias, que eran 3 fiestas que se celebraban una detrás de la otra. Y se cumplen con la muerte y la resurrección de Cristo esas 3 fiestas. Había otra fiesta adicional, la fiesta de la Pascua era una fiesta de peregrinación. O sea que los judíos que no vivían en Jerusalén iban a Jerusalén a celebrar y peregrinaban de donde quiera que estuvieran viviendo. Todo aquel que tenía linaje peregrinaba y iba a Jerusalén a adorar y a celebrar esta fiesta. Otra fiesta de peregrinación era la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta donde se celebraba la cosecha que se había dado, la cosecha ya madura, y esa cosecha se traía también al pueblo y se traía al templo 50 días después de la Pascua. Se traía esa fiesta de las cosechas al templo, se traía ofrenda y la gente venía también en peregrinación a adorar al Señor, a adorar a Jehová. Y la otra fiesta de peregrinación no la vamos a tocar, pero eran 7 fiestas, pero la otra fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta pues se celebra para lo que nosotros es más o menos octubre. Pero lo que quiero que tú entiendas es que tanto en el día de la Pascua, que fue el día que Jesús murió, se cumple un evento bien importante con esa fiesta, con mucha gente presente allí que usualmente no estaba en otras épocas del año. Jesús muere en un momento dado donde había muchas personas de distintas partes del mundo viendo lo que estaba ocurriendo. Y no solamente Jesús muere en una fiesta de peregrinación, sino que la iglesia nace
en una fiesta de peregrinación también, donde hay mucha gente de distintas partes del área de Jerusalén y gente que no vive allí, celebrando la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés. O le llamaban la fiesta de las 7 semanas, porque había que esperar 7 semanas completas después de la Pascua para celebrarla al siguiente día. 7 por 7 son 49 y el siguiente día se celebraba. Ahí está lo que significa Pentecostés. La palabra no es tan importante para aprender. Yo sé que hay un movimiento, hay muchas iglesias que le llaman como iglesias pentecostales y no tiene nada que ver con el número 50. Se llaman pentecostales por lo que se enfatiza y lo que vemos en la palabra del Señor que sucede ese día. Y la fiesta de Pentecostés era bien importante desde el punto de vista judío y desde el punto de vista de la iglesia que recibe toda esa enseñanza judía, pero no simplemente que la recibe, sino que el Espíritu Santo la expande y universaliza no simplemente la fe de los judíos, sino que la fe en Cristo para toda lengua, toda tribu y toda nación. Porque si antes de Cristo la gente tenía que acercarse al pueblo de Israel para conocer al Dios vivo, ahora la gente no tiene que acercarse a una nación en particular para conocer al Dios vivo, al Dios de toda la tierra, que era Israel. Ahora la gente podía conocer al Dios vivo a través de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se compone de gente de toda lengua, toda tribu y toda nación. Y cuando usted está allá arriba en la presencia de Dios, usted no va a ver simplemente boricuas allí. Usted va a ver chinos, usted va a ver japoneses, usted va a ver europeos, usted va a ver africanos, usted va a ver latinoamericanos, usted va a ver indios, usted va a ver de todo tipo de lengua, tribu y nación, gente que conoció al Dios vivo según la revelación disponible para ellos y le dieron su corazón a Jesús. Y eso es posible gracias a Pentecostés. Aleluya. Eso es posible gracias a porque la iglesia fue investida de un poder tremendo en el momento en que nosotros vemos en la Escritura que los discípulos estaban reunidos allí. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo y se conoce en la teología como la tercera persona de la Trinidad. Jesús mismo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo enseñó acerca del Espíritu Santo, así que si queremos ser como Jesús, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Porque para Jesús era importante hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no simplemente Jesús lo menciona, sino que Jesús lo anuncia y Jesús lo promete como alguien que era igual que Él. Jesús presentaba al Espíritu Santo como una presencia personal de Dios en las vidas de los seres humanos. Especialmente en la vida de la iglesia, de los discípulos de Jesús, que son los que componen la iglesia. Entonces, la presencia personal de Dios es el Espíritu Santo. La presencia activa de Dios en el creyente y en el mundo es la presencia del Espíritu Santo. Gracias. No debe pensarse como si es una fuerza impersonal. En estos días está de moda otra vez Star Wars porque están sacando series y allá el lenguaje de Star Wars de la fuerza que opera en el universo es una fuerza. Que la fuerza esté contigo y la fuerza tiene un lado positivo y un lado de luz y de otro un lado oscuro. Y dependiendo cómo fluya de ti, la fuerza está buscando ese balance. Esa filosofía no es la filosofía cristiana. En el mundo no simplemente hay fuerzas impersonales, no, en el mundo hay fuerzas personales. Hay una fuerza divina que se llama Espíritu de Dios, que está actuando en el mundo, acercando los corazones a Dios, y hay una fuerza de oscuridad que se llama tiniebla, como un poder limitado. No un poder ilimitado, como un poder limitado que actúa en aquellos que son rebeldes a Dios. Y que solamente operan aquellos que no quieren buscar al Señor y que quieren vivir la vida a su manera
o definiendo ellos mismos su creencia, o definiendo ellos mismos la manera en que ellos pueden ser mejor persona, pero sin la ecuación del Espíritu Santo, sin la aportación de Dios que Dios quiere hacer en sus vidas, sino alejados de Dios. Y por lo tanto viven separados de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está obrando en el mundo. El Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Y todo eso comenzó no simplemente en Hechos 2, cuando lo vemos, Hechos es un libro de historia, sino que lo vemos también desde la vida misma de Cristo. Y lo vemos también desde el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo está obrando continuamente en el mundo. Yo quiero que tú veas, hermano, hermana, si leemos Hechos 2, que vamos a leer con calma ahora, que el Espíritu Santo siempre ha estado presente donde quiera que hay un nuevo comienzo. Voy a repetir eso. El Espíritu Santo siempre ha estado presente donde quiera que hay un nuevo comienzo. Entonces yo quiero que vayas conmigo a donde se narra el comienzo de la iglesia del Señor. El comienzo de la iglesia del Señor. No hagas ninguna otra cosa en este momento. Si eres creyente, si amas a Dios, si tienes a Dios en estima, por favor, no hagas ninguna otra cosa en este momento. No te distraigas, porque vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Es la manera en que Dios nos habla. Es la manera en que Dios nos ministra. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Puedes subrayar esa frase? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les llevaba a expresarse. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas, y al escucharse aquel estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, lo que les mencioné ahorita. Había gente de distintas partes de la región que fueron allí a adorar porque era la fiesta de Pentecostés, pero se encontraron con otro escenario. No simplemente fueron a adorar, sino que estaban presenciando algo que nunca antes habían visto. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hay dos actitudes que tú puedes tener ante la presencia de Dios. Tú que estás aquí, que nos visitas. Dos actitudes. Tú que estás aquí, que llevas mucho tiempo. Y las dos actitudes no quiere decir que eres cristiano, pero lo que quiere decir es que en una de las actitudes por lo menos haces preguntas. Por lo menos se levanta en ti un deseo de aprender y de conocer lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué esta gente se reúne todos los domingos? ¿Por qué esta gente quiere predicarle a otros del Señor? Una pregunta sincera, no te hace cristiano, pero por lo menos una actitud respetuosa. ¿Qué está pasando aquí? Muchos de ellos comenzaron a preguntarse, ¿qué está pasando allí, en ese aposento, en ese cuarto, donde toda esta gente están siendo llenos del Espíritu Santo, y los escuchamos hablar en nuestra propia lengua y nos anuncian las maravillas de Dios? Gente que no sabe nuestra lengua, estaba ocurriendo un milagro, y ellos estaban respondiendo a ese milagro con una pregunta lógica. Y hay muchos que vienen a la iglesia del Señor y ni siquiera se preguntan por qué alzamos las manos, por qué oramos, por qué estamos aquí sirviéndole al Señor. Sería tu respuesta lógica.
Y yo te animo a que si tienes preguntas las hagas, se las hagas al Señor, se las hagas a la iglesia, porque es probable que Dios esté trabajando contigo. Pero la otra respuesta, que es la que no queremos, es la burla. Es el rechazo inmediato a la obra de Dios, es el rechazo inmediato a lo que no entiendes. No rechaces lo que no entiendes. Mejor pregunta, porque Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Y Dios va a hacer la obra en su tiempo. Pero muchas veces algo que no entendemos lo rechazamos de manera inmediata. Pero Dios está obrando en la vida de la iglesia. Dios estaba haciendo algo nuevo. Dios estaba haciendo algo poderoso en la vida de la iglesia. Y allí, cuando muchos se empezaron a burlar de la iglesia, como se burlan muchas veces de los que cantan o de los cristianos que evangelizan, como se burlan muchas veces de los cristianos que creen en medio de la prueba, en medio de la crisis. Porque es que estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos que movernos en fe. Sí, mi Dios. Aleluya. Como se burlan de aquellos que esperan milagros en medio de las situaciones donde las circunstancias y la lógica te dicen que no vas a prosperar y que no vas a ver la obra y la mano de Dios. Señor. Como se burla Hollywood de los creyentes, como se burla el mundo de la iglesia del Señor, como se burlan en la escuela de los cristianos y en los trabajos. Uno de los incisos que mucho me impactó, que está documentado en una película, fue la masacre de Columbine en Colorado, por allá en el 1996-97. Todavía me acuerdo las imágenes de las noticias. Ahora hay una película que se llama Not Ashamed, sin vergüenza. Si lo podemos traducir literalmente, pero es más bien que no tenemos vergüenza. Una joven cristiana que estaba siendo impactada, tenía 16 años, pasó un verano con una familia, con un familiar en el área de Luisiana. Después regresó totalmente cambiada y renovada, empezó a hablar del Señor en Colorado, donde fue esta masacre. Y una de las personas que estaban buscando los pistoleros que mataron era esta cristiana, jovencita. No era una cristiana demasiado madura, con mucho conocimiento, pero quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú ves la película se narra la historia de ella desde el diario que ella escribía, un diario. Y se narra sus luchas, se narra una jovencita teniendo el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también estaba media enamorada y estaba media, ¿verdad? La experiencia de las jóvenes. Pero ella quería hacer la voluntad de Dios, comenzó a hablarle a otros del Señor, comenzó a crecer en hacer la voluntad de Dios. Y los pistoleros, una de las primeras personas que buscaron era a esta muchacha cristiana que les hablaba del Señor y le decían: ¿dónde está tu Dios ahora? Si niegas a Jesús, te salvamos. Si niegas a Jesús, no te disparamos. Y ella no decía nada, pero decía: no lo voy a negar. Y allí murió, junto con otras personas que ni siquiera eran cristianas, pero también se había soltado la rebeldía y el odio y el mismo enemigo contra muchas personas ese día. Y hubieron muchas víctimas. Pero Dios nos va a poner en circunstancias donde tenemos que decidir qué tipo de persona queremos ser. Donde hay un mundo que odia y que se burla de la fe cristiana. Y usted tiene que entender que estamos llamados a ser hijos de Dios en medio de cada circunstancia. Amén. ¿Y qué hizo Pedro cuando vio la burla? Pues vamos a seguir leyendo. Pedro se levantó a hablar del Señor. Amén. Verso 14 dice: entonces Pedro se puso de pie junto con nosotros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana, o la hora tercera, puede decir tu versión. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu. Eso está en Joel capítulo 2, si no me equivoco. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños.
en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo, y el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro mismo estaba diciendo, esta era la presencia prometida de Dios, que Él iba a derramar de su espíritu sobre no solamente algunos, sino sobre toda la humanidad. Claro, hay unos elementos ahí que van más allá del tema del mensaje de hoy, acerca de la segunda venida de Cristo y acerca de los días finales. Pero para el propósito del mensaje de hoy, lo que ustedes vean es que Dios desde antes siempre había sido su deseo derramar de su espíritu sobre toda carne. Amén. Y toda carne incluye el niño, el joven, el adulto, el anciano, el matrimonio, el que está soltero, el que está discapacitado, Amén. el que está encamado, el que está en los últimos días, como aquel que está naciendo. Sobre toda carne, Dios desea derramar de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Varones israelitas, versículo 22. Escuchen mis palabras, dice Pedro. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él. Como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Lo que sucedió hace 50 días. Estaba fresco en la memoria de Pedro. Hace 50 días Cristo vino al mundo. El enviado de Dios. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo arrestaron. Ustedes lo mataron. Y Pedro dice en el versículo 24, pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Versículo 29, varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro de entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Mesías, el Cristo, que se sentaría en su trono. David vio esto antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no quedaría en el infierno o bajo la merced de la muerte, ni su cuerpo se corrompería, pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos, como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Y ahí es que uno ve las dos señales que cuando vino el Espíritu Santo ocurrieron dos señales visibles. Un viento recio, la señal audible, y unas llamas como de fuego sobre la cabeza de los creyentes que estaban recibiendo el Espíritu Santo, una señal visible, audible y visible. Todo lo que están viendo y lo que están oyendo. Sépalo bien, versículo 36, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces yo creo que lean esta parte bien importante, lean el capítulo 37, porque aquí está el tema central del mensaje, hasta el versículo 38. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Quizás tu traducción dice se entristecieron o se compungieron. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Para yo recibir el don del Espíritu Santo, tengo que estar arrepentido y convertido en mi corazón. Amén. El don del Espíritu Santo es un regalo.
pero es un regalo que está preparado y que está de antemano provisto para aquellos que nos arrepentimos de corazón. Para la iglesia del Señor. Pastor, pero es que yo no tengo el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tú te has arrepentido de corazón de tu vida pasada? No pecados que vas a cometer en el futuro. Te arrepientes de tu vida pasada, de tu vida sin Cristo, de tu vida en tus pecados. Si te arrepientes de haber rechazado a Cristo, porque eso fue lo que ocurrió aquí. Estos hebreos que estaban escuchando, todas estas personas que estaban en esta fiesta, sabían lo que había ocurrido en la fiesta de peregrinación anterior, que habían matado al Mesías. Y Pedro se los repite, se los hace saber. Dios le dio una oportunidad y ahora les está dando otra oportunidad. Porque la muerte no fue el destino final de aquel Mesías que ustedes vieron. Él resucitó y está a la diestra de Dios. Y hace 10 días lo enviamos para el cielo y lo vimos desaparecerse en las nubes. Y prometió que volverá por su iglesia. Y nos dijo que esperáramos. Cuando uno lee Hechos 1:8, uno dice, esperen hasta que reciban poder de lo alto. Y eso es lo que está ocurriendo, mis amigos. Quizás tú lo rechazaste antes, pero hoy tienes un tiempo nuevo para volver a tener un encuentro con Dios. Aleluya, gracias, Señor. Y Pedro le dice, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta que tú debes hacerte con sinceridad en esta mañana. ¿Qué tú debes hacer? Es la pregunta que debes hacerte de corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Como hijos de Dios. ¿Qué debes hacer como iglesia del Señor? Como joven, como niño, como adulto. ¿Qué debes hacer? ¿A quién buscar verdaderamente? ¿A qué cosa debes dedicar tu tiempo y toda tu vida, tu fuerza, tus sueños? ¿Cuál debe ser lo primordial en tu vida? ¿Qué es lo que debes hacer? Es la pregunta que tú y yo nos debemos hacer cuando nos encontramos con Cristo, muerto y resucitado y ascendido en el cielo. ¿Qué yo puedo hacer para no perderme lo que Dios me está ofreciendo? Y Pedro, dirigido por el Espíritu Santo mismo, nos contesta, arrepiéntanse de corazón, bautícense y recibirán el regalo del Espíritu Santo de Dios. Señor. Esto es doctrina básica, enseñanza básica. Nuestra carne no la desea, pero nuestro espíritu sí lo desea. El mundo no te lo anuncia como lo más importante, pero la iglesia sabe que es lo más primordial y esencial. El mundo te dice, necesitas una fama, una carrera, necesitas unos tremendos seguidores, necesitas tener una plataforma que te catapulte para alcanzar tus sueños y tus éxitos. Los jóvenes te enseñan y te dicen, lo que importa es cómo viste, lo que importa es lo que tengas, lo que importa es cuánto puedes aparentar, pero nosotros sabemos que nada de eso vale, porque lo único que vale en nuestra vida verdaderamente son las cosas que trascienden, y Cristo, el Señor Jesucristo, es quien trascendió. Y la única manera de poder trascender en nuestra vida diaria de las cosas terrenales y sin importancia sobre cosas que verdaderamente importan es con la presencia de Dios prometida en nuestras vidas. Yo quiero que tú cierres tus ojos un momento y yo quiero que tú te preguntes realmente en tu corazón, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estás buscando verdaderamente en la vida? Quizás no te has hecho esta pregunta. Quizás estamos tan enfocados en el entretenimiento que no estamos tan pendientes a hacer preguntas que nos hagan reflexionar. Es más, cuando alguien nos lleva a un contexto donde tenemos que abrirnos, nos ponemos a la defensiva. Cuando tenemos que decir qué es lo que pasa con nosotros, no me gusta eso. Cuando tenemos a veces que expresar cosas del corazón, las evitamos. Y así mismo hacemos con las cosas espirituales. Cuando tenemos que reflexionar verdaderamente sobre lo que importa, sobre el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿qué es realmente lo que estamos buscando? Yo quiero decirte, hermano, que la contestación a esa pregunta es que Dios tiene preparado para ti el mejor de los regalos.
el mejor de los regalos, y ese regalo no es un carro, no es una casa, no es una carrera, no es un título. Ese regalo no es la mejor iglesia por fuera, estructuralmente hablando. Ese regalo no es dinero tremendo en la cuenta de banco, en la cuenta de ahorro. El mejor regalo es la presencia del Espíritu Santo haciendo morada en tu vida. Pero tiene que ocurrir una metanoia. Que eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Esa palabra ahí, tiene que haber una metanoia, un profundo pesar por vivir una vida lejos de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y fíjese, le dijo, arrepiéntanse, bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Por eso es que la iglesia habla acerca del bautismo. Amén. La iglesia habla del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es la consecuencia natural de aquel que cree. Se arrepiente y se bautiza. Y parte de la consecuencia natural, espiritualmente hablando, de la fe que tenemos, es que podemos ir a la presencia de Dios y recibir el regalo más grande. ¿Por qué? Porque soy salvo. Amén. Y como soy salvo, como estoy arrepentido, no perfecto, arrepentido, Dios me da el don, el regalo de su Espíritu Santo. Nos vimos ahorita que el Espíritu Santo es que en la presencia de Dios mismo activa en mi vida. No dormida, activa. Yo tengo a un Dios dentro de mí que no está dormido, sino que está obrando en mi vida. No simplemente está obrando en mi vida, sino que está morando conmigo. Porque Dios lo quiere. Porque Dios así lo desea. Porque Dios no va a esperar a que tú estés perfecto para decirte, pues ahora estás listo para que yo pueda morar en tu vida. Sino que todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados le dice, ahí yo quiero vivir. Y tú puedes decir, pastor, pero es que yo soy tan imperfecto, yo mira todas las cosas que yo pienso, Señor, yo no sé cómo Dios quiere habitar conmigo. Si te has arrepentido de tus pecados, Dios quiere habitar en tu corazón completamente, en toda tu vida. Pastor, pero es que yo no entiendo tanto, yo soy niño, yo soy joven, tengo 12, 15, 16 años, 20 años, quizás tengo tantas cosas en mi mente, cosas que decidir, como que estudiar, pero yo te digo, hermano, que no importa la edad, porque Dios ha prometido derramar su espíritu, su presencia activa en nosotros sobre toda carne. Amén. Y por eso es que un niño puede ser lleno del Espíritu Santo, como lo puede ser un anciano. Puede ser lleno del Espíritu Santo, porque es la presencia de Dios prometida sobre nosotros. Aleluya. Entonces yo quiero que tú veas, esa es la doctrina. Es inevitable no asociar Pentecostés con el Espíritu Santo. Hay que hablar del Espíritu Santo si queremos hablar de Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en los nuevos comienzos. En Génesis 1:2 vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Había un caos, había desorden, pero el Espíritu Santo de allí estaba moviéndose. Dios estaba creando, Dios estaba haciendo algo nuevo. Donde quiera que hay un nuevo comienzo de la Escritura, vemos al Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida. En medio del caos, en medio del desorden de tu vida, el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida. Escúchame, esta es la palabra más importante que vas a recibir en tu vida. Es el Evangelio mismo de Jesús. Es que Dios, en medio del caos de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestro dolor, de nuestra miseria, el Espíritu Santo está obrando, está cerca de nosotros, pero no es hasta que nos arrepentimos de corazón que comienza a habitar, no simplemente cerca de nosotros, sino en nosotros.
En la concepción de María, Dios estaba haciendo algo nuevo. Allí estaba el Espíritu Santo. María, dice Mateo 1:18, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo se encontró que había concebido del Espíritu Santo. Es más, en el nacimiento de Juan Bautista, allí estaba el Espíritu Santo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengan miedo, el papá de Juan Bautista, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Amén. Wow. Desde antes de nacer, ya Dios está obrando con su Espíritu Santo sobre los embriones y sobre los bebés en el vientre. No se puede matar. Qué bonito, ¿verdad? Donde quiera que haya un nuevo comienzo, vemos al Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento del creyente vemos al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso podemos entrar en el vientre de nuestra madre? Pregunta lógica, una pregunta sincera. Por eso dije, tú te puedes acercar a Dios, aunque no creas en Él, te puedes acercar con preguntas buenas, sinceras, de corazón, con el deseo de aprender. Déjame darle una oportunidad a ver qué Dios está, qué me están diciendo, por qué papi no me trae. Déjame darle una oportunidad sincera al Señor. Mi Dios. Yo fui criado en la iglesia, pero en algún momento dado tuve que contarme con la realidad de realmente si le estaba dando una oportunidad sincera al Espíritu Santo de obrar en mi vida. Y eso fue lo que Nicodemo tenía: mucha religión, mucha estructura, pero él tenía una inquietud por saber lo que Jesús verdaderamente enseñaba. Y Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y dentro de la enseñanza rabínica tradicional, lo que se escucha es que cada etapa de la vida es un nuevo nacimiento. Yo no sé si yo he hablado de esto anteriormente, probablemente sí, pero lo repito. Uno nace, ahí tiene un nacimiento, ¿verdad? Uno nace, sale de la barriga de mamá, ahí tiene un nacimiento. Para el judío, por ahí a los 12 años se celebra el Bar Mitzvah. Tienen un nuevo nacimiento, pasan de ser adolescentes a entrar a la comunidad adulta, como a los 12 o 13 años. Ese periodo de adolescencia que acá lo estiramos, como a los que llegan como hasta los 25. Para el judío ya por los 12 o 13 años ya tú estás listo para contribuir a la sociedad. Y tienes responsabilidades como hombre, aunque tienes que estudiar ahora, no es como antes, ¿verdad? Tienes que estudiar y hacer cosas, pero ya era considerado como uno más de la comunidad a los 12 años. Cuando se casaban era otro nacimiento. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir como casado con mentalidad soltero. Tienes que dejar la mentalidad soltero atrás. Se quedó en una gaveta, en los recuerdos, en las fotos allá. Pero uno puede vivir como soltero, casado. Dile que está lo tuyo, no te va a ir bien y vives así. Uno tiene responsabilidades diferentes. Hay una dama que hay que mantener, cuidar. Hay un hombre que hay que cuidar, mantener. Hay que bendecir con piropo, con tiempo de calidad. Pero uno puede tener la misma mentalidad de antes. Nicodemo había cumplido con ese nacimiento también. Otro nacimiento que se enseñaba en la cultura judía era el nacimiento de ser padre, de ser hijo. Uno no puede vivir y organizar su vida de la misma manera cuando uno tiene hijos. Uno piensa diferente, la mentalidad te cambia por completo. El sentido de responsabilidad se multiplica exponencialmente. Uno ahora piensa en los hijos.
Y uno piensa que estés bien y comiste y te dormiste y tienes swing, tienes síntomas. ¿Y qué te pasa? Y todo, ahora todo se despierta una serie de señales en uno y de responsabilidades que antes uno no tenía. Pero el que no aprende a madurar en ese nuevo nacimiento no puede atender a sus hijos bien. Y si no cuida a sus hijos bien y le da prioridad a otras cosas, descuida a su familia y descuida a la siguiente generación. Que es lo que estamos viendo muchas veces en esta sociedad. Nicodemo había cumplido con ese nacimiento también. Nicodemo había cumplido con todo el nacimiento que la cultura judía le imponía. Menos el nacimiento del Espíritu. Y cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, pero a nosotros nos resulta como que, por favor, ¿por qué tienes que...? Obvio, está hablando del nuevo nacimiento, está hablando, nosotros ahora que sabemos, está hablando del Evangelio, de que se convierta, pero para Nicodemo era, ya yo cumplí con todo el nacimiento, porque yo necesito volver a nacer, ya yo soy un hombre maduro, ya yo cumplí con mi responsabilidad social, yo tengo mis hijos, yo tengo a mi esposa, la tengo cuidada bien, yo no le hago daño a nadie, lo que dice mucha gente, ¿verdad? Yo soy un hombre de bien. Pasé por todos los rituales que la sociedad me imponía. Me convertí en un maestro, porque era un maestro. Maduré. Todas las excusas que nos dan a nosotros los cristianos para no buscarle a Dios. Yo estudié, yo soy una tremenda persona, yo tengo hijos, soy un hombre o una mujer de bien, yo necesito a Dios. Y Jesús le dice, necesita nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. No vas a poder experimentar lo que yo tengo para ti en este tiempo de tu vida. Donde quiera que haya un nuevo nacimiento, vemos la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y no simplemente vemos la obra del Espíritu Santo cuando el mundo estaba siendo creado. Vemos la obra del Espíritu Santo cuando Jesús estaba siendo concebido. Un nuevo tiempo estaba a punto de pasar. Vemos la obra del Espíritu Santo cuando el nuevo creyente se convierte, nace de nuevo. Pero también vemos la obra del Espíritu Santo cuando la iglesia nace. En Hechos 2 estaba la iglesia. Los discípulos, todavía no de la iglesia, estaban reunidos allí. Y dice la palabra que ellos estaban orando, esperando la promesa del Padre. Eso lo acabamos de leer en Hechos 2. Y allí el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Aleluya. Y la Biblia dice que los bautizó. Y que todos fueron, no dice algunos, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no se predica mucho del Espíritu Santo en este tiempo? Porque es más fácil predicar sobre el 1, 2, 3. Tienes que hacer 1, 2, 3 cosas para hacer la voluntad de Dios. Tienes que darle un cariño a tu esposo, tienes que hablar bien y te va a ir bien. Y se escriben libros con el 1, 2, 3. Métodos humanos. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de algo que tú y yo no podemos controlar. Amén. Y al hombre no le gusta eso. A los jóvenes y a los adultos no nos gusta eso. No me incluí con los jóvenes. No nos gusta que nos hablen de algo que yo no puedo controlar. Porque el Espíritu Santo yo no lo controlo. El Espíritu Santo me gobierna. El Espíritu Santo es quien me enseña. El Espíritu Santo es quien me dirige. El Espíritu Santo no es simplemente una fuercita activa. El Espíritu Santo es quien me da una palabra cada día para acercarme al Señor. El Espíritu Santo es quien gobierna los pensamientos del creyente. El Espíritu Santo es quien dirige mi vida. El Espíritu Santo es quien me acuerda quién soy yo cuando yo no sé ni quién soy. El Espíritu Santo es quien dirige mi vida y me lleva a la cruz. El Espíritu Santo es quien me limpia de pecado. El Espíritu Santo es quien me muestra a Dios cuando no puedo verlo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios prometida en la vida del creyente. El Espíritu Santo es Dios prometido.
Desde el Antiguo Testamento Dios está deseando que su presencia habite en tu vida de manera plena. Ezequiel 36 dice así, versículo 26 y 27, y les daré un corazón nuevo. Mira que está al lado tuyo, míralo. Está frente, dile, el Señor te va a dar un corazón nuevo. Y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Y les quitaré el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne sensible. Y pondré en ustedes mi espíritu, dijo Dios, para que cumpla mi ley y obedezcan mis mandamientos y los pongan en práctica. Desde el Antiguo Testamento Dios está anhelando derramar de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Jesús dijo, mira qué tremendo, en Lucas 11, versículo 13, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién de ustedes se atreve a hacer algo como eso? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si nosotros somos malos, sabemos dar cosas buenas a los hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pregunta sincera para todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Padre con ganas el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Espíritu Santo y a Jesús y al Padre, Señor, dame de tu Espíritu? Transfórmame con tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú mores en mi vida. Jesús mismo le dijo en Lucas 24:49 a sus discípulos, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Amén. Es una promesa. Si la promesa fuese mía, usted tuviese todo el derecho de dudar si yo tengo la capacidad de cumplir esa promesa. Pero como la promesa no es mía, la promesa es del Señor, usted va a preguntarse si Dios tiene la habilidad y la capacidad de cumplir con esa promesa. Y la respuesta es, si Dios es todopoderoso, si Dios es grande, si Dios es maravilloso, si Cristo fue resucitado por el mismo Espíritu de Dios, dice la palabra, y lo llevó y ascendió hasta el cielo con Él, si eso ocurrió, pues la realidad es que lo puede hacer conmigo. Porque entonces Él tiene la capacidad, la habilidad y el poder de poder cumplir la promesa que dio. Entonces el Espíritu Santo es la promesa del Padre. La promesa de la presencia de Dios dentro del creyente. Es un don, es un regalo. No lo puedo comprar. No puedo convencer a Dios de que por mi bondad y por mis buenas obras me merezco al Espíritu Santo. Es un regalo para todo aquel que se ha convertido de corazón, se ha bautizado en miembro de la iglesia que Dios ve desde los cielos y dice, allí moro yo. Ese es un lugar donde yo quiero estar. Ese es un lugar donde yo habito. Entonces nos convertimos en templos del Espíritu Santo, en moradas del Espíritu Santo. La iglesia es una gran morada del Espíritu Santo. Otro día hablaba con Paola y terminamos en este tema porque una de las cosas que estábamos hablando era que una conducta que yo le hago a veces ver a mis hijos
aquí en la iglesia, pues ella me dijo, no, pero que yo no hago eso en la iglesia. Y yo dije, sí lo estás haciendo. No, papi, pero que yo no estoy en la iglesia. Y yo, sí lo estás haciendo. Y ella se quedó como que, pero papi, ¿qué tú me estás diciendo? De eso que estás haciendo, lo estás haciendo en la iglesia. Pero es que yo no estoy en la iglesia. Y yo dije, sí, tú estás en la iglesia. Donde quiera que tú estás, está la iglesia del Señor. Amén. Sí, Señor. Donde quiera que está el creyente, mora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El templo, tradicionalmente hablando, no es la estructura, el templo soy yo. Lo más importante que lleva el lugar, que lleva un templo, es la presencia del Dios que mora dentro de él. El templo, en muchas religiones, el Dios se queda en el templo, pero en el cristianismo, el Dios me acompaña donde quiera que yo voy. El Espíritu Santo de Dios está vivo y está activo y está obrando. Y donde quiera que Dios quiere comenzar algo, el Espíritu Santo va a iniciarlo. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que hay cosas que Dios quiere iniciar en tu vida en el día de hoy. Para algunos de ustedes es fe. Para otros de ustedes son ministerios, son llamados. Para otros de ustedes es un nuevo mover sobrenatural del Espíritu Santo. Pero donde quiera que Dios quiere hacer algo nuevo, el Espíritu Santo de Dios los va a impulsar. Y los va a iniciar. Y lo va a crear. Porque el Espíritu Santo de Dios bautiza y llena. Bautizar significa sumergir. Diga conmigo, sumergir. Significa la obra mediante el cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en el momento de la salvación en unión con Cristo. Te bautiza, te da pertenencia, te sella. Y tú sabes del momento que tú creíste que tú le perteneces a Dios. El bautismo, contrario a lo que a veces se enseña en la iglesia pentecostal, el bautismo no es una experiencia repetitiva. El bautismo ocurre una sola vez. El creyente se arrepiente, vivía lejos de Dios y el Espíritu Santo de Dios lo inserta en el cuerpo de Cristo y lo une a Cristo de tal manera que son inseparables. De tal manera que podemos decir lo que Pablo dijo: Cristo habita en mí y yo habito en Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. He muerto a mis pasiones, he muerto a mis deseos, he muerto a hacer mi voluntad, ahora se hace la voluntad del Señor. Fuimos sumergidos a la vida del Espíritu. Ahora se trata de que Cristo se va a empezar a encarnar en mi vida y a ser visible en cada cosa que yo hago. Pero la llenura no es un evento de una vez. La llenura la buscamos todos los días. Buscamos la llenura del Espíritu Santo a cada momento. Porque somos humanos. Porque nos gastamos. Porque necesitamos renovarnos. Porque es un mandato del Señor. En Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No te embriagues con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo también fue predicho por Juan el Bautista. Cuando bautizó a Jesús le dijo, yo te bautizo con agua, pero el que viene después de mí, Juan el Bautista hablando de Jesús, lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo es quien nos bautiza. Entonces puede sustituir la palabra bautiza. El Espíritu Santo es quien me sumerge en la vida del Espíritu. La vida sobrenatural, esa vida que no es por vista, sino que es por fe. Esa vida que es por agradar a Dios y no a los hombres. Esa vida que es renunciar al pecado y santificarme más para Dios.
Esa vida donde yo tengo que prestarle menos atención a los amigos y más atención a la palabra de Dios. Esa vida que yo tengo que comenzar a renunciar a aquellas cosas que no le agradaban a Dios y ahora comienzo a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa vida que es gozosa, que es llena de alegría, que es llena de bendiciones de lo alto, porque ahora no estoy dirigiendo yo mi vida, sino que la está dirigiendo el Espíritu Santo de Dios que habita en mí. Señor. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana? Amén. Gracias, Señor. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida plena, llena del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se habla en muchas ocasiones de la llenura del Espíritu Santo. Y el concepto llenura es el concepto en griego pleroma. Y pleroma era una palabra que se usaba cuando se alcanzaba, antes de zarpar un barco, se alcanzaba la plenitud del barco. Yo no sé, nuestra hermana ya me vende el crucero. Y los aviones también tienen un concepto similar, que comienzan a llamar a las personas. Ahora pueden abordar la sesión 1, qué bonito viajar, ¿verdad? Ahora la sesión 2, y uno está en la última sesión porque uno compra siempre lo último y lo más barato son los que uno compra. Y están primero los de primera clase, y los que tienen chavos, los que van cómodos. Después entramos nosotros los que vamos incómodos. Pero el avión usualmente no zarpa hasta que está todo listo. Está todo el equipaje. A veces el avión no puede zarpar porque no han terminado de poner las maletas. O están esperando una conexión de alguien. Y en la antigüedad ese concepto se usaba cuando el barco estaba en el puerto y cuando se alcanzaba la pleroma. Era decir que habían puesto ya todo lo necesario para el viaje. Cuando se alcanzaba la plenitud, entonces se podía zarpar. Porque se había alcanzado la llenura, el pleroma. Yo quiero que tú sepas que para la vida cristiana, el Espíritu Santo te ha dado todo lo que tú necesitas para poder completarla desde el día de hoy hasta el día que te encuentres con Jesucristo. Y que tú tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Que ya tú tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Lo que significa entonces la llenura es que seas sensible al mover del Espíritu Santo y le pidas a Dios que te llene cada día con sus pensamientos y no con los míos. Que te llene cada día con su voluntad y no con los de nosotros. Pero continuamente vemos este concepto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo al hablar en otras lenguas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes y ancianos del pueblo. Cuando Pablo se convirtió, Ananías, que fue quien Dios lo usó para que Pablo se convirtiera, para discipularle sus primeros días, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba orando en casa de Cornelio, le dijo entonces Pedro: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Porque mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que no lo escuchaban, dice la palabra en Hechos 10. En Hechos 13:52 dice: los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Pero es la tarea del creyente, aunque el Espíritu Santo vive en ti, es la tarea del creyente buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Por medios no carnales, sino por medios espirituales. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 5, 18 y 19: sé lleno del Espíritu Santo, hablando y cantando entre vosotros con salmos y con himnos espirituales. Aleluya. De hecho, eso es un principio espiritual. Usted siempre va a estar lleno de algo.
Una vez yo escuché a un predicador que estaba mostrando un carro último modelo, tremendo, que estaba en un anuncio. Yo decía, este se trae algo, ¿verdad? Pero estaba mostrando un carro último modelo, estaba bien brilladito el carro, tremendo. Y enseñó las gomas, y enseñó el tinte. Era un carro negro de esos guaguas imponentes, lujosas, tipo Escalade, tipo BM, que son carros lindos, bien brilladitos, muchos detalles. Y el pastor en ese anuncio que estaba dando abrió la parte de atrás del baúl de la guagua y comenzó a salir un montón de basura y basura y basura. Comenzó a caer. Y él usó esa ilustración para dejarle saber que tú puedes ser muy lindo por fuera, pero lo más importante es lo que tú tienes adentro. En el mundo lo más importante es tu apariencia. Tu apariencia. Pero en el Señor lo más importante es tu interior. Y cuando hablo del interior no estoy hablando de autoestima, todas esas cosas son importantes. Estoy hablando de la cosa que te llena, del asunto que te llena, de cuál es la presencia que cargas. O cargas la presencia de Dios, o cargas los pensamientos y la presencia de este mundo. Pero yo quiero que tú sepas, hermano, que juntos como iglesia hemos zarpado en algo que se llama la vida del Espíritu. Amén. Y la vida del Espíritu solamente se puede completar por el Espíritu. Y solamente vamos a poder perseverar hasta el final con la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y solamente vamos a poder completar nuestro viaje aquellos que verdaderamente han recibido el Espíritu de Dios en sus corazones. Yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo es el representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Y que el Espíritu Santo desea que tú y yo respondamos al llamado del Señor. Y yo creo que tú veas que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas. No lo veas con tus ojos, míralo primero con los ojos de la fe. Amén. Aleluya. Donde quiera que un gobierno de esos de antes, imperiales, establecía un gobierno, dejaba un gobernante. Ese gobernante no podía ser cualquiera. Muchas veces lo traían del mismo imperio para estos territorios lejanos, porque tenía que ser alguien que pensara igual que el rey, que pensara igual, que hablara el mismo lenguaje del reino. Y así mismo es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Él conoce mi lenguaje. Él conoce lo que me agrada. Él conoce lo que yo quiero. Sigan al Espíritu Santo. Sigan la palabra de Dios. Y ustedes van a ver que van a poder ser cristianos gozosos, alegres, que hablemos las maravillas del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios ha llenado todo nuestro ser. Él no nos ha dejado solos. El Espíritu de Dios desea llenarte. Iglesia, el Espíritu de Dios desea llenarte. El Espíritu de Dios desea que tú vivas una vida cristiana a plenitud. Y no estoy hablando simplemente de un encuentro emocional, porque el problema que tenemos con este asunto y quizás con la enseñanza pentecostal es que se enfocan en la parte emocional. Pero la verdadera presencia del Espíritu Santo es aquella que te dirige todos los días. Yo no quiero una experiencia con el Espíritu Santo, y gloria a Dios por la experiencia, porque yo sé el día que Dios me bautizó con el Espíritu Santo a los 17 años. Yo me atreví a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Tenía mucho conocimiento, mi papá me llevaba a la iglesia, pero yo me acuerdo que a los 17 años recibí un poder del Señor en mi vida para poder ser diferente y poder cambiar, no por mi fuerza, no por mi razonamiento, sino porque es una promesa del Padre. Si Dios es bueno, si Dios es un buen Padre, y nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Pídelo, hermano. Pide la presencia de Dios.
Es prometida para tu vida, es prometida para tu caminar, es prometida para cuando no sepas qué orar, es prometida para cuando tengas dificultades con alguien, es prometida cuando veas a tu esposo o a tu esposa con otros ojos. Es prometida para los conflictos de la vida. Es prometida para las victorias, para que no nos pongamos orgullosos de las victorias tampoco. El Espíritu Santo va a estar ahí porque es la promesa del Padre. Nos dirigirá, nos llenará y nos dará continuamente de lo que Dios tiene para nosotros. Es una presencia de Dios prometida obrando en cada uno de nosotros a cada día. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quiero hacer lo que la iglesia hacía. Lo que la iglesia hacía era que en medio de la reunión, en medio de los creyentes, en medio de la iglesia, el Espíritu Santo era invitado. El Espíritu Santo tomaba el control de la reunión. Y aquellos que deseaban que el Espíritu Santo fuesen llenados, aquellos que estaban escuchando la palabra y fe estaba naciendo en el corazón, el Espíritu Santo de Dios venía a habitar en sus vidas de manera permanente. Yo no sé tú, pero si tú entiendes que Dios quiere iniciar algo nuevo en tu vida, solamente hay una solución. Solamente hay algo que te puede ofrecer la iglesia. No porque la iglesia lo tenga, sino porque la iglesia es el instrumento por el cual fluye la presencia de Dios. Nosotros no somos dueños de la presencia de Dios. La iglesia existe por causa del Espíritu Santo. Pero si algo podemos hacer es orar por todo aquel que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Orar y decir: Señor, estoy cansado, estoy cansada, necesito renovar fuerza, necesito madurar en mi vida cristiana, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Qué tal si antes de terminar el servicio alzas tus manos ahí y le das una alabanza al Señor y reconoces que Dios está en esta reunión? Ya no se trata tanto de escuchar más palabras, sino de responder a la palabra que Dios te ha dado en esta mañana. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, papá. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Si algo necesitamos estas próximas 3 semanas, es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Vamos a cantar esa canción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Purifícame y lávame. Renuévame, restaurame, Señor, por tu poder, por tu poder. Purifícame y lávame. Purifícame y lávame. Renuévame y restaurame. Renuévame, restaurame, Señor, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer.
preciosa unción. Con tu preciosa unción. Díselo al Espíritu de nuevo. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Y lléname, Señor. Con tu preciosa unción. Con tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Díselo, pídeselo al Señor. Purifícame. Rompe todo pecado. Lávame, renuévame. Limpia. Renuévame, restáurame. Restáurame, Señor. Con tu poder. Con tu poder. Purifícame y lávame. Purifícame y lávame. Renuévame. Restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Aleluya. Te digo que el poder del Espíritu Santo está para ti. Es un regalo, es una promesa. Ya Dios dijo que era para su iglesia. Es una promesa que va a sensibilizar tu corazón. Y deja que el Espíritu sea derramado en esta mañana sobre todo tu ser. Y yo quiero hacer oración en esta mañana por una iglesia que desee más del Espíritu Santo. Por una iglesia que busquemos la llenura del Espíritu Santo. No estoy hablando de una experiencia, de un don particular, aunque sabemos que el Espíritu Santo muchas veces cuando bautiza y llena, viene con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero la evidencia más grande de que el Espíritu Santo está en tu vida es el poder y la autoridad que viene sobre tu corazón, sobre tu vida, para poder caminar como Jesús, para poder hablarle a otros del Señor. Cuando yo me preguntaba esta semana, Señor, ¿qué la iglesia necesita para este mes de evangelismo? El Espíritu Santo me recordó, vamos a hablar del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Porque nunca es por nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu, es por la obra del Espíritu Santo. Algunos de ustedes van a salir de aquí hoy por estas puertas y yo lo declaro así como evangelista en el nombre de Jesús. No estoy diciendo ministerio evangelística, estoy hablando evangelista, gente que ama a Dios lo suficiente como para hablar de Él. Llenos de poder y autoridad. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo en ese sentido, me gustaría que corrieras al altar. Le dijeras, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasa al frente. Pasa al frente. Deja que Dios obre en nuestras vidas. Todos juntos vamos a clamar por un nuevo tiempo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Pide al Espíritu de Dios. Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Gloria, 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 gloria a Dios. Derrama de tu espíritu. Oh, enciende hoy tu fuego. Sí, Señor. Enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Restáurame, Señor. Y el Espíritu Santo manda la lluvia. Dile, manda lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. El rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Llenando las vidas de tu pueblo. De tu pueblo.
pasar un poquito más al frente. Queremos orar por ustedes, por los ancianos que están aquí. Vamos a orar por cada vida. La llenura del Espíritu Santo es un regalo.